Se exige una preparación exhaustiva para casi cualquier cosa de impacto en la sociedad moderna. Pensemos en ello un momento. Totalmente. Para pilotar un avión tienes que pasar por años de simuladores, exámenes psicológicos, o para operar a un paciente a corazón abierto, pues requieres más de una década de formación médica intensiva. Sí, sí. Es que incluso para algo tan cotidiano como conducir un coche por el centro de la ciudad. Exacto. La ley te exige estudiar un manual, aprobar un examen teórico, pasar horas de práctica bajo supervisión. Claro, tienes que demostrar frente a un examinador que no vas a ser un peligro letal para el resto de los conductores. Es una cuestión de pura seguridad colectiva. Justo. Establecemos todas estas barreras de entrada basadas en la competencia, la evaluación de riesgos. Proteger el tejido social frente a la negligencia es el pilar de cualquier civilización funcional. Pero luego damos un paso hacia la decisión más trascendental, irreversible y de mayor impacto multigeneracional que un ser humano puede tomar: Crear una nueva vida humana. crear una vida de la nada. Y de repente, todos esos requisitos, todas esas barreras de seguridad desaparecen por arte de magia. Es como si se esfumaran, ¿sí? La sociedad asume de forma casi unánime que la mera capacidad biológica es el único carné necesario. O sea, poseer el sistema reproductivo te convalida automáticamente el título. Es fascinante y da verdadero vértigo. Fíjate que ese contraste abismal es el punto ciego monumental de nuestra especie, y es precisamente el motor del análisis a fondo que vamos a realizar hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy ponemos sobre la mesa un texto que, francamente, no deja indiferente a nadie. Desde luego que no. Son fragmentos del libro Plan 1, Manifiesto, de la autora Marisa Adriana Narváez. Y para quienes nos escuchan, nuestra misión de hoy no es hacer el típico repaso sobre técnicas de crianza o dar consejos para calmar berrinches. No, no. Hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a ir directamente a la médula filosófica de la obra, centrándonos en los capítulos finales y el epílogo, a partir de la página 51. ¿Qué es la parte más dura, digamos? Exactamente. Es ahí donde el texto lanza un pulso directo a todo lo que damos por sentado sobre la biología, la supervivencia y nuestro legado como humanidad. Planteando un cambio de paradigma radical. El dilema central es este: ¿qué pasaría si traer una nueva vida al mundo dejara de considerarse un derecho biológico garantizado y pasara a ser visto como un privilegio ético? Casi como obtener una licencia, ¿verdad? Justo eso, una licencia. Pues a ver, para situar las coordenadas de este debate a nuestra audiencia, el argumento central del Plan 1 es que el contexto evolutivo humano ha mutado de forma drástica. Ya no somos los mismos. Exacto. Ya no somos homínidos impulsados únicamente por el instinto de sobrevivir al invierno o a los depredadores en un entorno salvaje. Y el libro hace una distinción lingüística que en realidad es una trinchera filosófica. Marca la diferencia entre tener un hijo y traer un hijo. Y las palabras importan muchísimo aquí. Porque, a ver, tener suena a posesión, ¿no? Tener remite al modelo de propiedad totalmente. Es tratar la nueva vida como una extensión del ego del adulto. Como un accesorio vital. Eso es, como quien posee una casa, un título universitario, para completar una lista de tareas que te impone la sociedad. Traer, por el contrario, es un acto de pura transición y hospitalidad. O sea, preparar el terreno. Significa preparar conscientemente un espacio psicológico, económico y emocional en este mundo compartido para recibir a alguien nuevo. Es un cambio de enfoque brutal. Lo cambia todo. Convierte la procreación de un derecho incondicional basado en la pura anatomía a una responsabilidad colectiva basada en la ética. Esa diferencia entre tener y traer me parece muy reveladora. Retomando un poco la metáfora del coche de antes, es como si evolutivamente la humanidad hubiera estado conduciendo por pura inercia durante milenios. Claro, porque el motor funcionaba. Teníamos el motor, que es nuestro instinto biológico, y un terreno llano y despoblado. Y oye, con eso bastaba. Pero el terreno de juego moderno ya no es así. Es un ecosistema infinitamente complejo. Hay presiones económicas asfixiantes, crisis de salud mental que baten récords cada año, un mercado laboral que la inteligencia artificial está reconfigurando por completo a una velocidad de vértigo. Y seguir pisando el acelerador de ese coche solo porque el motor arranca, sin haber sacado el carné y sin conocer las nuevas normas de seguridad vial, roza la negligencia absoluta. Es que poseer un instrumento no te convierte mágicamente en músico. Me encanta esa frase. Esa inercia biológica es el primer pilar que el texto intenta derribar a partir de la página 51.
Y si aceptamos la premisa de que ya no somos simples organismos respondiendo a estímulos de supervivencia básica, surge la necesidad ineludible de un nuevo marco para decidir procrear. Que esto conecta directamente con la referencia más provocadora de la autora, citando al filósofo Friedrich Nietzsche. Sí, un pasaje muy fuerte. Cuando leí ese pasaje en las fuentes, reconozco que me quedé de piedra. Nietzsche sugería, de una forma tremendamente disruptiva para la moralina de su época, que la paternidad simplemente no debería permitirse a cualquiera. Insinuaba sin tapujos la necesidad de exigir una especie de licencia para ser padres. Eso es. Y lo fascinante de esto es cómo el Plan 1 rescata a Nietzsche, pero ojo, no desde el autoritarismo. Claro, hay que matizar eso. Es crucial aclarar a quienes nos escuchan que el texto no aboga por una distopía de control estatal de la natalidad. No estamos hablando de políticas gubernamentales coercitivas ni de eugenesia, por favor. Para nada. Esa interpretación sería una lectura perezosa y muy peligrosa. La licencia de la que habla la autora es una exigencia íntima, preventiva y ética, que debe nacer del propio individuo y del tejido cultural. Es elevar el estándar de lo que consideramos estar listos. Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto nos pide que dejemos de aplaudir el mero acto biológico de concebir y empecemos a preguntarnos seriamente sobre las condiciones de llegada. Es cambiar la narrativa, ¿verdad? Exacto. Esa narrativa que equipara automáticamente el éxito vital o la madurez con la reproducción. Hay una presión invisible pero aplastante. En las cenas familiares, en el cine. En la publicidad, en todas partes. Te empuja a cumplir con ese mandato para no sentirte, entre comillas, incompleta o incompleto. Y esa presión responde a mandatos arcaicos. Aquí la ciencia entra a respaldar la filosofía de una manera brillante. Cuéntame más sobre esa parte. Las fuentes mencionan el impacto del entorno en la nueva vida. Hoy tenemos disciplinas como la epigenética que lo demuestran empíricamente. Ya no es solo teoría. No. Para entenderlo de forma sencilla, pensemos en el ADN de un niño no como un guión inamovible, sino como una inmensa mesa de mezclas en un estudio de música. Me gusta esa imagen. O sea, los genes son las pistas de audio, ¿no? La batería, el bajo, la voz. Exactamente. Los genes están ahí, pero el entorno prenatal, el nivel de cortisol de los progenitores, el trauma no resuelto o el estrés crónico por precariedad económica actúan como las manos del productor musical, ¡Madre mía! subiendo o bajando el volumen de esas pistas de audio. O sea que el estrés extremo puede encender genes relacionados con la ansiedad o enfermedades autoinmunes. Y apagar otros ligados a la resiliencia. El sufrimiento, por tanto, no es solo un concepto abstracto o psicológico, es que se hereda a nivel molecular. ¡Guau! Por eso traer una vida a un entorno saturado de caos no es un acto inocuo. En absoluto. Es brutal pensar que nuestras heridas no curadas se convierten en el volumen atronador en la mesa de mezclas de las siguientes generaciones. Es una responsabilidad inmensa. Y el texto lo condensa en una frase que golpea como un martillo. La cito textualmente. La vida es un privilegio, no un castigo, y solo puede seguir siendo tal si quienes la transmiten lo hacen con conciencia y responsabilidad. ¡Qué potente! El libro también rescata aquí un concepto fundamental que introdujo Sigmund Freud. El del malestar en la cultura, ¿verdad? Ese mismo. Freud explicaba que vivir en civilización ya exige de por sí reprimir muchos de nuestros instintos más primarios para poder convivir en paz. ¿Y? Esa represión constante genera una ansiedad de fondo, un malestar crónico que es inevitable. Ya viene de serie. Si a ese peaje basal de existir en sociedad le sumamos el trauma de haber sido concebidos por inercia, en entornos hostiles o por padres no preparados emocionalmente, el sufrimiento individual se multiplica. Hasta volverse insoportable. Exacto. Pero a ver, espera, vamos a frenar un momento, porque aquí quiero hacer de abogada del diablo. Adelante, dispara. Cuando se leen estas páginas es muy fácil que salte un instinto un poco cínico. Lógico. Porque, claro, exigir que alguien tenga el nido psicológico impecable, el entorno epigenético libre de estrés, una estabilidad económica a prueba de crisis globales y encima cero traumas antes de plantearse tener hijos, suena ciencia ficción. Suena inalcanzable, ¿sí? No es pedir lo imposible. El mundo es y siempre será caótico. Plantear una barrera ética tan alta parece reservar la reproducción a una élite utópica que tiene la vida completamente resuelta. Pues mira, la autora se adelanta a ese mismo cinismo en el epílogo del manifiesto, y su respuesta es una clase magistral de pragmatismo. Ah, o sea que no esquiva el bulto. Para nada. No cae en el idealismo ingenuo de paz y amor.
El texto reconoce sin tapujos que el enigma de la vida y el dolor no lo vamos a resolver nosotros. No podemos extirpar el malestar del mundo ni garantizar una felicidad absoluta a nadie que llegue a él. Eso es un alivio escucharlo, la verdad. Pero introduce un concepto brillante para desarmar esa excusa del caos incontrolable, que es la falacia biológica. A ver, ¿en qué consiste exactamente esa falacia biológica en este contexto? Consiste en justificar nuestras decisiones reproductivas de hoy usando el sistema operativo de nuestra etapa evolutiva más primitiva. Como si siguiéramos en las cavernas. Exacto. Imaginemos a un humano prehistórico rodeado de depredadores, enfermedades fulminantes, hambrunas. Su única estrategia posible era la cantidad. Reproducirse todo lo posible, ciegamente, con la esperanza de que al menos unos pocos de sus descendientes sobrevivieran para mantener la tribu. Claro. La falacia biológica es aplicar esa misma lógica de cantidad instintiva en pleno siglo XXI, en un planeta hiperconectado y saturado. Ignorando que los depredadores actuales ya no son leones. Son la desigualdad, la marginalidad estructural y el colapso de la salud mental. Justo. Seguir rigiéndonos por el simple, puedo biológicamente, luego lo hago, es lo que perpetúa la rueda de la pobreza y el trauma. Tengamos hijos de todos modos y que sobrevivan como puedan. Es básicamente usar una excusa prehistórica para justificar una irresponsabilidad moderna. Esa es la clave. Lo has resumido perfectamente. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, el libro nos ofrece una salida, que reside en el alivio de la imperfección. Ujú. No hace falta un heroísmo épico ni tener un patrimonio millonario para aprobar esta licencia ética. La epifanía es mucho más humilde. ¿Y cuál es? Basta con dejar de repetir ciegamente los patrones de dolor transgeneracional. O sea, procurar un poco más de cuidado y sobre todo un poco menos de daño. Exacto. Es como plantearse, mira, no puedo garantizarte un mundo sin injusticias, pero sí puedo garantizar que me he sentado a hacer terapia, que he sanado mis carencias y que no te voy a usar a ti como una tirita emocional para arreglar mi matrimonio o mi miedo a la soledad. Qué buen ejemplo. Y eso, aunque parezca un paso pequeño, rompe la cadena del sufrimiento. Totalmente. El éxito del Plan 1 está en esas microdecisiones. Evaluar la propia realidad, pausar la inercia e intentar construir un entorno levemente más sano que el que nosotros recibimos. Es asumir soberanía sobre el margen de maniobra que sí tenemos. En lugar de encogernos de hombros ante la vastedad del caos mundial. Esa postura de mitigar el dolor a través de la consciencia es potentísima. Pero claro, si llevamos esta filosofía a gran escala, la consecuencia matemática es inevitable. A ver, ¿a qué te refieres? Pues que si la gente empieza a pasar este escáner ético, habrá una gran parte de la población que, tras un autoexamen honesto, elegirá legítimamente no procrear. Ah, sí, por supuesto. Decidirán que su energía, su legado, se canalizará hacia la ciencia, el arte, en la mejora de sus comunidades o simplemente a su propio bienestar, en lugar de replicar su ADN. Y el texto valida esa elección profundamente, ¿eh? Sublima la idea de que no procrear no es un fracaso en absoluto. Sino que puede ser un acto de suprema generosidad. Y de madurez hacia el colectivo, evitando traer almas a escenarios de alta vulnerabilidad. Pero claro, al hacerlo chocamos de frente con la histeria colectiva de las noticias diarias. Los titulares. Los titulares actuales no dejan de gritar sobre el apocalipsis de las tasas de natalidad, el invierno demográfico, los gobiernos desesperados porque faltan nacimientos para sostener el sistema de pensiones. Es un pánico constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si una disminución de la población basada en decisiones éticas no es algo inherentemente malo o violento, ¿por qué le aquelarra tanto a la sociedad la idea de que la humanidad disminuya en número? Ahí llegamos al nervio central del apartado final del libro, titulado A pensar. El texto lanza aquí su bomba filosófica más pesada, que es el narcisismo de especie. Narcisismo de especie. Es un término fascinante. ¿Verdad que sí? Suena a esa creencia arrogante de que nuestra existencia biológica es el evento estelar e insustituible de la historia del universo. Es exactamente esa vanidad biológica. El manifiesto sugiere que el pánico a que la población mengue o desaparezca nace de una profunda crisis de significado. Como sociedad, hemos vaciado la existencia de propósitos profundos y hemos aprendido a identificarnos exclusivamente con la supervivencia y la expansión cuantitativa. Hemos llegado a convencernos de que seguir respirando y multiplicando nuestros números, abarrotando el planeta, es una garantía de que somos importantes. Como si el volumen de personas validara nuestra existencia.
Claro, usamos la cantidad para enmascarar la falta de calidad, como si ser 8.000 millones o 10.000 millones de personas justificara por sí solo el desastre emocional y ecológico que a menudo generamos. Esto plantea una pregunta importante y muy incómoda que recorre las últimas páginas. Te escucho. ¿Estamos seguros, bajo algún criterio cósmico, de que perpetuar la vida humana a cualquier coste, en cualquier condición y sin un propósito ético, es el valor absoluto? ¡Wow! El narcisismo de especie nos ciega ante el hecho de que la vida, por el simple hecho de existir biológicamente, no se vuelve automáticamente sagrada si está inmersa en una miseria evitable. Es una reflexión que levanta ampollas, ¿eh? Muchísimas. Porque ataca el instinto de supervivencia más primario de cualquier ser vivo. Cuestionar el imperativo de reproducirnos a toda costa suele confundirse con odio a la humanidad o nihilismo. Totalmente. Se malinterpreta enseguida. Pero leyendo a la autora, la sensación es radicalmente opuesta. Plantearse frenar esta inercia, estar dispuestos a ser menos cantidad para ser mejores, es quizá el mayor acto de empatía colectiva imaginable. Es que la dualidad que sostiene Marisa Adriana Narváez no es estar contra la vida, para nada. No, no. El Plan 1 milita a favor de una vida con sentido, con dignidad y con peso ético. ¿Qué lógica tiene mantener las estadísticas demográficas en crecimiento si eso significa poblar el planeta de individuos atrapados en los mismos engranajes de frustración y precariedad? Ninguna lógica. El libro empuja al lector a tolerar una idea que ofende muchísimo a nuestro ego. ¿Cuál? Que quizás la trayectoria de la humanidad no deba ser infinita. Uf, es una cura de humildad existencial tremenda. ¿Lo es? Es aceptar que nuestro paso por el universo podría ser simplemente un ciclo natural más. Que no estamos obligados a existir para siempre resistiendo a base de fuerza bruta y sufrimiento individual. El fin último no debería ser alcanzar la inmortalidad como especie a costa del dolor de los que la componen. Sino que el fin último es asegurar que la vida que esté ocurriendo ahora mismo valga la pena ser vivida. Exactamente. Has dado en el clavo. Pues ha sido un viaje intelectual verdaderamente transformador. Recapitulando un poco lo que hemos diseccionado hoy para quienes nos escuchan, comenzamos desmantelando ese pase libre, ese derecho automático a la paternidad basado en la biología. Para explorar esa necesidad de una licencia ética. Una versión íntima y madura de la provocación de Nietzsche que comentábamos. Luego desarmamos la falacia biológica. Entendiendo que la complejidad del mundo moderno exige frenar la inercia prehistórica. Y aceptando que aunque no podemos borrar el dolor global, tenemos la absoluta obligación de no multiplicarlo ciegamente. Y finalmente, nos hemos asomado al abismo de nuestro propio narcisismo de especie. Cuestionando ese pánico casi publicitario a la reducción demográfica, para priorizar la dignidad de la existencia frente a la dictadura de los números. Es un ruego para abandonar la obligación biológica ciega y abrazar el impacto ético consciente. O como resuena en el llamado final de la autora, que me parece precioso, es momento de actuar, nos guste o no, somos uno. Somos uno, sí. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero lanzar una idea a nuestra audiencia. Algo que tome la semilla filosófica del Plan 1 y la plante en un terreno diferente. A ver, ¿hacia dónde vamos? Para que siga germinando mucho después de apagar el audio. Si esta obra nos convence de que debemos elevar drásticamente la vara ética antes de traer un nuevo cuerpo biológico al mundo, para evitar perpetuar el sufrimiento, Sí. ¿qué pasaría si aplicáramos este mismo nivel de rigor implacable a todo lo demás a lo que damos a luz en la sociedad? ¡Wow! Es una extrapolación audaz, ¿eh? Llevar la ética reproductiva al terreno de la creación humana en general. Pensemos en ello. Las empresas o startups que fundamos, persiguiendo solo el beneficio económico rápido. O los modelos de inteligencia artificial que entrenamos. Justo. Y que soltamos en la red sin entender siquiera sus sesgos. O, yendo a lo más íntimo y cotidiano, las opiniones, los juicios y el veneno que lanzamos casi por inercia en el entorno digital todos los días. ¡Qué gran verdad! Si a partir de mañana exigiéramos una licencia de impacto ético interna antes de añadir cualquier elemento, ya sea biológico, tecnológico o verbal, a nuestro ecosistema colectivo. Demostrando que estamos preparados para hacernos cargo de sus consecuencias. Y de que no va a generar un trauma en el otro. Cuánto ruido, cuánta precariedad y cuánto sufrimiento innecesario podríamos extinguir de un plumazo mañana mismo. Es un desafío hercúleo que cuestiona todo nuestro modelo de producción, tanto biológica como cultural. Pero el primer paso es, sin duda, atreverse a pensarlo. Atreverse a pensarlo.
Gracias infinitas por acompañarnos en esta disección. Ha sido un absoluto privilegio desgranar las capas de un texto tan valiente. Un placer enorme, como siempre. Confiamos en que estas ideas actúen como un catalizador en sus propias conversaciones. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.